Mateo capítulo 14, versículo 13, aunque no voy a leer eso, pero desde el versículo 13, empieza a relatar uno de los episodios más importantes del Evangelio. No es el más importante, porque el más importante del Evangelio es la obra de Jesús, la resurrección. Y capaz que podría ser que hubiera, si analizamos, nos encontramos con otros milagros que son más impactantes que este mismo, qué sé yo. Yo me acuerdo de chico, era muy chiquito, y me contaban de la resurrección de Lázaro. Y yo me maravillaba con eso. Imagínense, ¿no? Lo que debe ser imagínense estar en un velorio, y están algunos llorando, otros ahí tomando café, otros contando chistes, otros haciendo nada, otros pasando el tiempo, otros saludando y chismeando, y de golpe el muerto se levanta. Después de que pasó, que la mitad de la gente se fue corriendo, ¿no? Después de que pasó todo eso, un par de gritos por ahí, digo, es algo impactante. El caso de Lázaro fue algo impactante para todos. Un testimonio impactante para todos los que estaban ahí, para la familia, para los del barrio, para los vecinos. Es muy interesante que Jesús, antes de hacer el milagro, o en el momento previo de llamar al muerto a que resucite, en su oración dice: Padre, yo te doy gracias porque siempre me escuchas. Y dice: yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo para que ellos lo escuchen. Es muy interesante esa conversación de Jesús, que ahí está demostrando que todo lo que está diciendo, lo que está haciendo es para que los demás escuchen y sean parte de lo que iba a suceder, y sencillamente también no ese detalle de Jesús, esa singularidad de Jesús, que uno me puede decir ahora: ay, pero él era Jesús. Sí, pero él mismo dijo que nosotros haríamos cosas más grandes. Cuando usted lee las oraciones de Jesús, y nosotros a veces estamos pim, y las oraciones de Jesús: Lázaro, sal fuera. 3 palabras. Lázaro, sal fuera. Y dice que el muerto se levantó atado sus manos y sus pies, bla, 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 y salió. Impactante. Para mí, en lo personal, esta vez es más impactante. Pero sin embargo, el milagro de la resurrección de Lázaro aparece solamente en un evangelio, en Juan capítulo 11. Pero hay otro milagro que aparece en los 4 evangelios. Usted sabe que hay 4 evangelios, ¿no? Sabe que diga que sí, igual, disimule. Hay 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hay un milagro que aparece en los 4, el único milagro que aparece en los 4 evangelios, descontando la resurrección, que obviamente también aparece en los 4. Si yo cuento la resurrección, hay solamente 2 milagros que aparecen en los 4 evangelios: la resurrección y el que está acá en Mateo capítulo 14, versículo 13. ¿Por qué aparecen los 4? Eso muestra que ha sido algo que generó mucho impacto, un impacto social. Por lo que generó un impacto social, tal vez más grande incluso que la resurrección de Lázaro, porque la resurrección de Lázaro puede ser que muchos no lo hayan creído. Si usted viene mañana, viene el vecino y le dice: en el barrio de al lado resucitó un muerto, ¿usted qué le dice? La verdad, la verdad. Puede ser que muchos no le hayan creído. Puede ser que muchos pensaran que estaba dormido nada más. Por eso Jesús, en la astucia de Jesús, algunos incomoda que yo diga esto así tal vez, pero en la astucia de Jesús, cuando Jesús se entera que Lázaro había muerto, él se queda tomando mate en otra ciudad con sus amigos, con sus discípulos. Se queda ahí. Dice: no, vamos a esperar para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Y por qué tenía que esperar? ¿Por qué era necesario esperar?
Y voy a ser un poquito bestia, para decírselo, un poco crudo. Era necesario esperar para asegurarse que Lázaro se pudra. Para que nadie vaya a decir, no, pensó que estaba muerto, pero no estaba muerto. Entonces se quedó esperando que Lázaro se descomponga. Por eso dice, cuando él se para delante de la tumba y le dice a los que estaban por ahí que corran la piedra, salta a la hermana. Dice, Señor, ya tiene el olor a podrido. A veces eso le suena chocante y le parece más elegante como dice la Biblia, pero es lo mismo, dice, hiede ya. Usted no habla así, o habla así, no. Entonces iba a ser todo un gran lío, y ya era obvio que el cuerpo ya estaba pasado. Entonces el milagro fue impactante. Pero este fue más impactante todavía. Porque hay multitudes que se involucraron, multitudes que lo vieron, lo experimentaron, multitudes que lo compartieron, lo comentaron, y encima su equipo, el que iba a ser la base de la iglesia, en esa tarde fue enseñado, fue adoctrinado. Multitudes que empezaron a ser tocadas. Ayer hablábamos en la reunión, y yo estoy convencido, totalmente convencido de eso, el reino de los cielos es transformación. Transformación personal y transformación del lugar. Si la iglesia no sirve para transformar el lugar donde está, la iglesia no sirve. Si la iglesia no funciona como un agente de cambio del lugar donde se encuentra, la iglesia no funciona. Y solamente es un convento, un grupo de religiosos que se juntan para cantar un rato, y nada más. Para eso nos vamos al boliche, que es más divertido. Claro. La iglesia es transformación personal, social, cultural. Pareciera que estoy hablando en japonés, porque hoy no pasa. Hoy se ve todo lo contrario. Y sin embargo, cuando fue el evento de la reforma de la iglesia, de lo cual hace 15 días se cumplieron 502 años de la reforma de Lutero, de la manifestación de Lutero ahí protestando, por eso se llama protestante, al Vaticano, por algunas cosas que se hacían en el Vaticano y que él no estaba de acuerdo. Y no estaba de acuerdo con una base bien fundamentada, porque Lutero era un cura que no tenía nada que hacer, entonces estudiaba la Biblia. Y cuando estudiaba la Biblia, encontraba y decía, pero si acá dice, y el Papa hace, pero, che, Papa, no es así. Se le armó un bondi. Imagínese. Yo pasé mi escuela secundaria, toda mi escuela secundaria, la mitad del primario y todo el secundario, en el proceso militar, en la dictadura. Cuando cae el gobierno, cuando asumen los militares en el 76, yo estaba en quinto grado. Y cuando asume Alfonsín, o sea, ya habiendo terminado el proceso, el día que asume Alfonsín, el día anterior yo terminaba quinto año. O sea, el día anterior fue mi fiesta de egresado, al día siguiente asumió Alfonsín. Todo mi secundario fue en el proceso militar. La primer parte, 3 años del secundario, en una escuela técnica, muy importante en esa época, que ya en época del proceso estaba dirigida, o sea, el que dirigía la escuela era un ex capitán, o no sé qué era, no me acuerdo bien cómo era su rango militar. Y teníamos segundo año, clase de historia argentina, formación civil, no me acuerdo qué más, historia argentina. Y nos enseñaban Constitución, imagínense. Entonces la clase de ese día era artículo 14. Claro. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos. Y uno que yo conozco, profe, pero esto no se practica. Escalante a dirección.
Ya sé. Ahí empezó mi periplo. Solamente por haber dicho, pero acá dice una cosa y en la práctica no sé que era verdad. Ni siquiera fue una queja, fue un comentario. Es más, creo que fue un comentario tonto. Como diciendo, ¡uya! Una cosa así. A dirección. Oh, las que pasé, yo ni sé ni se imagina las que pasé. Me acusaban de pertenecer a una célula terrorista y todo más, teniendo 15 años. Así le pasó a Lutero. Empezó todo el gran conflicto porque él se levantó a protestar. Cuando se produce la división, porque lo echan, o sea, Lutero nunca se quiso dividir. Nunca quiso hacer rancho aparte. Nunca se le ocurrió formar una iglesia. Nunca quiso decir yo soy la iglesia evangélica o protestante. Lo echaron. Entonces cuando lo echaron, teniendo temor de Dios y amor a Dios, ¿qué hacía? Levantó una iglesia. Y empezó a congregar a todos los rebeldes que pensaban igual que él y que también los echaron. Se casó con una monja. Una rebelde que estaba de acuerdo con lo que él pensaba y se daba cuenta que era en contra de lo que se enseñaba. Entonces, de ahí es como resurge la iglesia. Y a lo que quería decirles sobre esto es, cuando nace este movimiento de la iglesia, generó una transformación social, cultural, política. Primero en Alemania, Inglaterra y Francia, y después en toda Europa, y a eso se trasladó a todo el mundo. La iglesia transformó la sociedad. La iglesia transformó el pensamiento. La iglesia incluyó a la gente que hasta ese momento solamente la misa se daba en latín, y él empezó a hacerlo en alemán. La Biblia era solo en latín, a partir de ahí se empezó a publicar en alemán. Cambiaron las canciones, mire, a la música tuvo un impacto en la Reforma y un impacto social. Desaparece el canto gregoriano, y empezó la música popular en la iglesia. Y encima no en latín, sino en alemán. Me imagino los Hanse, y alguna cerveza dentro de la iglesia, ya me imagino yo. El nombre de Galilea en alemán, ¿te imaginas? Seguro que está, Seguro. Empezó un cambio, la gente empezó a sentir que tenía lugar y autoridad. La gente empezó a reclamar puestos de autoridad para poder decidir sobre su barrio. Nacen los municipios y los consejos deliberantes a raíz de la iglesia. La iglesia empodera a la gente para que empiece a reclamar y que ponga sus principios en primer lugar. Empezó a ser tan fuerte la iglesia que hasta la ciencia estaba sujeta a la iglesia. Todo estaba sujeto a la iglesia. La iglesia marcaba el rumbo. La iglesia provocó guerras. La iglesia provocó caídas de reyes. La iglesia provocó levantamientos. La iglesia tiene la capacidad de transformar. Pero en este tiempo solamente estamos, ¿qué pasa con el dólar? ¿Cuánto sube la nafta? Que ya aumentó la nafta. ¿Vieron que les decía el domingo pasado? Le dije, ya aumentó la nafta. No tanto todavía, va a llegar, está en 51, 52. Va a llegar a los 60 y pico. ¿Estamos preocupados solamente en eso? Sin darnos cuenta que en realidad fuimos llamados para transformar. El pasaje de Mateo 14 generó una transformación. Casi 10.000 personas vieron el tremendo milagro que sucedió. Que no era algo tan importante. En definitiva, bueno, pero es como que lo que a la gente más le importa, ¿vio? Había comida. Semana pasada, no esta semana, la semana anterior, reunión de hombres, pizza, se llenó la iglesia. La semana pasada no había pizza, no vino nadie. Es así. Convoque a una reunión de algo y diga chori gratis. O pizza gratis. Una transformación completa. Bueno, que era por la comida, sí, porque fue la multiplicación de los panes y los peces. Durante todo el día, gente que estuvo escuchando a Jesús, llegó al caer la tarde, no tenían ya para comer,
Se levantan los discípulos, los hombres de fe que seguían a Jesús. Señor, ya es tarde, no tienen para comer, despedilos. A los cuales Jesús confronta de una, ¿no tienen para comer? Denle ustedes de comer. Y, ¿dónde quiere que saque? Señor, dice, no alcanzaría ni siquiera el sueldo de un año para darle de comer a toda esta gente. Dice, a ver, ¿qué hay por ahí? Che, Jesús, mira, acá hay un nene que te viene a dar 5 panes y 2 peces, pero, viste, el nene cree que con eso hacemos algo. Tráiganmelo, a ver. Jesús le pasó el trapo a todos. Primero a sus discípulos, manga de religiosos, faltos de fe, creídos porque estaban al lado de él, y sin embargo ignorantes de con quién estaban y lo que él podía hacer. Como muchas veces nosotros, ignorantes de con quién estamos y lo que él puede hacer. Y a veces pensamos que Dios es simplemente Dios. Está allá, Dios. Ignorantes de con quién estamos, de quiénes somos y lo que él puede hacer. Cuando le dice tráiganmelo acá, comienza el milagro, simplemente ora, ni siquiera dio gracias y empezó la multiplicación. Durante toda la tarde, casi 10.000 personas se llenaron el buche comiendo pan y pescado, pan y pescado, pan y pescado, hasta que, dice, incluso fueron saciados. Se llenaron la panza. No podrían decir, en esta fiesta se comió mal. Se llenaron la panza. Vio que cuando te hacen una fiesta siempre alguno va a decir se comió mal, ¿no? Siempre. Se llenaron la panza. Se fueron cada uno a su casa. Los discípulos limpiaron todo. Vas a saber hasta qué hora se quedaron. No lo dice, fue solamente a caer la tarde. No sé hasta qué hora habrá sido. Pero los discípulos se pusieron a juntar. Y el dato de color interesante para estos faltos de fe, que de todos los restos que juntaron, llenaron 12 cestas, que fue su provisión, fue su ración, fue su parte del día. Es más bienaventurado dar que recibir. El que sirve a otro, recibe en abundancia. El que deja de lado su propia vida, incluso como dice Jesús en la parábola del trigo, cuando la semilla del trigo cae a tierra y muere, da fruto. Si no muere, ¿qué pasa? Se queda en semilla. Qué linda la semilla. No te sirvió para nada. Pero si muere, se rompe. Podríamos hacer un día todo un mensaje solamente con eso. Cuando la semilla toca la tierra, cuando se conecta con aquello que tiene que ver con su origen y con su propósito, se rompe la cutícula, que es la capa que cubre la semilla. Se rompe, que es lo que la protege, es lo duro. Se rompe al contacto de la fuente de su propósito. Cuando se rompe tu humanidad, tu estructura, tu religiosidad, tu pensamiento, cuando se rompe, empieza ahí lo que te conecta con la vida. Y aparece la raíz, lo primero que aparece. Y la raíz empieza a escarbar así y se mete solita dentro de la tierra así. ¿Vieron eso en algún documental? Busca en YouTube alguna semilla que esté germinando o naciendo. Es impresionante ver cómo la semilla se siembra sola. Es impresionante. Por eso la siembra antigua no lo metían en tierra, no se ponían a hacer agujero y tirar la semilla. La semilla era, abrían simplemente el surco, la tierra fértil, y tiraba la semilla se encarga. Es tremendo. Se mete sola y empieza a germinar. Y de una semilla, según el tiempo de la planta, trigo, maíz, lo que sea, de una semilla, cantidades de otras semillas. Mire si tuvo hijitos, cantidades y cantidades de semillas. Cuando se rompe su estructura, su religiosidad, su propio razonamiento, da fruto. Y cuando da fruto, su vida no tiene más límite. Su vida ya es ilimitado en todo lo que puede alcanzar. Tenemos que romper nuestra vida. Tenemos que romper nuestro criterio, nuestro pensamiento. Volviendo a la historia de la alimentación, cuando ya habían juntado todo, se juntan con Jesús, se van a charlar, no sé, habrán hecho una evaluación, cómo les fue, qué pasó, qué les quedó. La gente ya se había ido y Jesús los despide. Dice, bueno, vamos a preparar un poquito de cosas, vamos a limpiar acá.
que la cosa, el laburo sigue, nos encontramos en un rato, y nos encontramos en el versículo 22. ¿Recuerdas esto? Uno de los milagros más importantes por el impacto social que generó. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Dice en otro pasaje, en otra situación similar, para hacer una comparación solamente, crucemos al otro lado. Pasemos a otra posición. Salgamos de esta condición. Avancemos a una condición distinta. Cuando vos te encontrás con Jesús, cuando vos estás sirviendo al Señor, cuando vos te olvidás de vos mismo, cuando lo pones a Él en primer lugar, cuando te importa primero el reino, cuando buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces toda tu vida, y todo lo que viene en añadidura, toda tu vida es bendecida. Y genera un cambio. No podés estar con Dios sin que haya un cambio en tu vida. Si estás con Dios y no hay cambio en tu vida, estás atrasado. Estás relegado, te están pasando por encima o estás muerto. No muerto en tu estructura, en tu religiosidad, en tu carne, muerto en tu espíritu. Anoche hablando con un joven, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y seguís todo bien? ¿Y seguís en tal situación? Sí, bien. ¿Y todo bien? Sí. Solo que está seco. Sí. ¿Y que está seco espiritualmente? Sí. Pero vos te crees que porque esta parte de tu vida está bien, entonces estás bien. Se terminó la conversación. ¿No me contestó más? A veces no es lo que parece. A veces sentirse bien no significa estar bien. Y a veces algunos, en su propia inocencia o necesidad, con tal de sentirse bien, abandonan el estar bien. También podría volver a hablar del trigo. Si muere, da fruto. Estar con Dios es cambio, es avance, es estar en un lugar, pero ya no pertenecer a ese lugar. Estar entre la gente que siempre estoy, pero ya no pertenezco a la gente. Estoy en mi familia, pero ya no pertenezco a mi familia. Y no estoy diciendo que se cortan los lazos familiares. Los lazos familiares son eternos, permanecen siempre. Pero estoy diciendo, ya no soy lo mismo. Ya no pongo en primer lugar el yo soy así, el yo pertenezco, el soy hijo de, me enseñaron tal cosa. Ya no pongo eso en primer lugar. Y si pongo eso en primer lugar, es porque no estoy siendo transformado. Cuando estoy con Dios, eso genera un cambio. Vayan delante mío. Y si delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía, seguí Mati por favor, entre tanto que él, Jesús, despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí Jesús solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Imagínese usted esta situación. Venían del milagro más importante, de mayor impacto social de toda la historia que habían vivido. 10.000 personas conocieron el poder de Dios. 10.000 personas vieron a estos tipos que estaban al lado de Jesús, los vieron servir, moverse todo el día, toda la tarde, trabajar. Algunos de ellos habrán visto cómo se fueron prosperados, se llevaron un montón de canastas para sus casas. Veían que estaban en el círculo íntimo, pertenecían al VIP, a la elite, eran jesucistas, estaban ahí en el salón privado con él. Y sin embargo, inmediatamente después del gran milagro, primero, se quedan solos. Segundo, se levanta una tormenta. Cuando vos te enfrentás, o decidís, mejor dicho, decidís que tu vida cambie, que seas transformado, el Señor siempre te va a hacer pasar por pruebas. Que no son conflictos personales, no son situaciones que el diablo genera. Me molesta tanto y me aburre tanto
Cuando ponen todo el tiempo, el diablo me hizo, el diablo me mandó, el diablo me maldijo, el diablo me molesta tanto, dándole tanta entidad a la cucaracha esa que lo único que sabe hacer es distraer. Romanos capítulo 5, versículo 3, 2 y 25. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en los problemas, sabiendo que la tribulación, problema, produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha acontecido como si alguna cosa extraña. Estas son mis épocas de lamento. Como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gócense, por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados, insultados, burlados, humillados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no puede ser. ¿Por qué me pasan estas cosas? Cada vez que sirvo al Señor, empiezan los problemas. Cuando me quiero poner las pilas con Dios, empiezan los conflictos. No, pastor, yo no sirvo más a Dios. No, porque ya me lo dijeron. Si sirvo a Dios, vienen los problemas. Viejo, lee la Biblia. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. La prueba produce paciencia, la paciencia esperanza, la esperanza no avergüenza, sino que Dios es glorificado en medio de eso. Cada vez que vos decidís levantar la cabeza, cada vez que vos te permitís ser transformado, cuando dejás que Dios empiece a transformar tu vida, se levantan las tormentas, se sacude el piso, se abren las grietas, se vienen los terremotos. No porque el diablo te ataca, para ser probado. Y sos probado solamente para una cosa: para ser aprobado. No puede haber aprobación sin prueba. Si no, son como los de, ¿dónde era? Que les dije, Chubut. Que como están como 3 meses de paro docente, el gobernador hizo fácil. Listo, no repite nadie, todo el mundo aprobado. Está buenísimo, dice la cosa. Imagínense lo que va a hacer después cuando llegue a la facultad. Bueno, olvídese. Desconocimiento total de todo. No puede ser aprobado si no es primero probado. Necesita ser probado para que su integridad, para que su carácter sea formado, para que su entereza sea firme, para que usted se prepare, se levante. Uno, escuche esto y grábese esto. Uno nunca sabe de qué es capaz hasta que no se enfrenta a la necesidad de hacerlo. Uno nunca sabe lo que puede llegar a hacer hasta que no se ve delante de la situación. Se puede creer muy débil, se puede creer muy poca cosa, se puede creer insignificante, se puede creer que no vale, que no sirve. Sin embargo, cuando llega el momento de la prueba, sale un potencial dormido, una semilla en su interior dormida, que necesita ser activada al encontrarse con la fuente de su propósito. ¿Conoce la historia del increíble Hulk? ¿Cómo se convierte? Bueno, en la película está muy distorsionado. Sí, pero la película está distorsionado. La película cualquiera es. Lo mismo que la de Batman Negro. ¿Dónde sacaron eso? Pero la historia original de Hulk, un científico que investigaba las reacciones del ser humano ante situaciones extremas.
¿Y cómo podía ser, por ejemplo, que una madre que el auto le volcó, cómo puede ser que una mujer sea capaz de levantar el auto en el que quedaron sus hijos atrapados? ¿Qué pasa dentro del cuerpo para que una persona pueda reaccionar así? Y entonces haciendo investigaciones, esa es la historia original, haciendo investigaciones del ADN y de la reacción, se equivocó, metió la gamba y de golpe cuando se enoja, ¡bler!, se pone todo verde. Uno no sabe de lo que es capaz de hacer hasta que no se ve en la necesidad o se enfrenta a la situación donde tiene que hacerlo. Para eso tenemos que ser probados. Venían de un tremendo tiempo de bendición, de fama, de resultado, de fruto. De golpe Dios los dejó solos y cuando los dejó solos se levantó la tormenta. ¿Qué haces cuando se levanta la tormenta? ¿Qué haces cuando de golpe te ves solo? ¿Qué haces cuando parece que todo se viene en contra? ¿Qué haces cuando mirás para un lado, para el otro, no encontrás salida? La decisión que tomes en ese momento es lo que va a marcar tu rumbo futuro. Podés volverte atrás o podés avanzar. Si volvés atrás, no pasa nada. Dios es tan amplio en misericordia que las situaciones que Dios quiere hacer con nosotros, las deja a nuestra decisión. Y cuando yo tal vez decido mal, Dios me sigue dando la oportunidad. Esto. Si elegís esto está bien, si elegís esto está bien. No hablo de situaciones de pecado, de malas decisiones que lleven a eso, sino decisiones que son para bendición, para avanzar. Si haces esto, está bien. Si haces esto, está bien. Elegí. ¿Qué querés hacer con tu vida? ¿Querés ser prosperado, bendecido? ¿Querés ser importante? ¿Querés ser famoso? ¿O querés tener una vida tranquila pero que te vaya bien en todo? Elegí. Una cosa está bien, la otra cosa está bien. Elegí. Y a veces cuando no elegís lo que Dios tiene para vos, sencillamente Dios te vuelve a poner en el lugar, volviste para atrás, listo, no pasa nada. Está todo bien. Tranqui. Esperá que termine un ciclo. Un mes, un año. Los 7 tiempos de Nabucodonosor. Otra vez, Dios te pone delante de la misma situación. ¿Y ahora qué querés? Ya probaste un año con esta decisión, ¿cómo te fue? ¿Te gustó? ¿Estás conforme? ¿O te sentís medio mediocre, querés un poquito más? No. Esto no pasa nada. Total. Mire, si hay algo que a Dios le sobra, no es plata, porque no la necesita. Si hay algo que a Dios le sobra, es tiempo. El libro de los Salmos dice que para Dios un día es como 1000 años. Así que a Dios esperar un año, ¿qué le puede? No, que no es un día. ¿Qué le cambia a Dios? Claro, a Dios no le cambia. Es más, agárrese de esta. Ay, Dios. A Dios esperar 50 años no le cambia nada. El propósito y el plan de Dios está igual, no le cambia nada. El problema es qué pasa con nosotros en ese periodo. A Dios no le pasa nada. Pero si tenés que esperar 50 años para decir que sí, ¿qué haces a los 80? ¿Qué haces si de golpe dentro de 50 decís, bueno, sí? Dios te dice, bueno, pará, tampoco, viste, ya está. Está bien, muy bien, es el espíritu de Caleb que a los 80 conquistó la tierra, está todo bueno, pero ya, viste, hasta acá llegamos. Entonces a Dios no le cambia, pero a vos te puede significar tu vida. Una decisión a mantenerte cómodo, tranquilo o avanzar en el lugar donde Dios te quiere poner. Una decisión a decidirte a enfrentar las tormentas o asustarte por la situación. Una decisión a soportar la prueba y pararte delante de la prueba o esconderte enseguida, corriendo, esconderte, queriendo salir, sacame de esta situación. No le tenga miedo a las pruebas. Reciba las pruebas, acepte las pruebas. Párese delante, haga la gran Titanic. Párese así delante de las pruebas. Surcando los mares, viento de frente, enfrente la prueba. Me gusta cómo se dice
desafío o enfrentamiento, según cómo se traduzca en inglés. ¿Alguien sabe inglés? ¿Sabe bien? No, bueno, eso es más enfrentamiento, desafío. Facing. Facing. Significa estar cara a cara. El enfrentamiento, cara a cara. Póngale la cara a los problemas. Dígale, ¿qué onda? ¿Qué onda? Porque tiene dos caminos. Y otra vez la misericordia, usted decide, tiene dos caminos. ¿Sos bendecido y prosperado o seguís bien? Tiene dos caminos. O no cambia nada o sube. Tiene dos caminos. El problema a veces que nos puede llegar a pasar es entrar en esa, nunca entra en esa. Si ya le pasó, renuncie, y si ve que está por entrar, salga corriendo. ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho? Si hubiera dicho, si no hubiera dicho, ¿para qué dije? Salga de eso. No sirve, no existe. Usted no puede cambiar nada de lo que pasó. No hay manera. Lamentablemente, y contra mi gusto personal, lamentablemente la máquina del tiempo no existe. A mí me encantaría que exista. Toda mi vida soñé con eso. Pero no existe. Lo que venga. Mirá, series, películas, lo que venga, cualquier cosa siempre está. No existe. Entonces, no puede cambiar lo que pasó. Pero sí puede cambiar lo que vendrá. Acepte lo que pasó, tome la lección de lo que pasó, modifique la consecuencia o resuelva la consecuencia de lo que pasó, tome decisiones correctas hoy para que no vuelva a pasar y para dirigirse hacia un futuro que sea distinto a como está hoy. Tus decisiones edifican tu destino. ¿Cómo hago para seguir predicando hasta ahora? Bueno, rapidito. Dije 10 minutos y me tengo que portar bien. Y ya la barca estaba, verso 24, estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, a las 3 de la mañana, entre las 3 y las 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, ¡un fantasma! ¡Estás solo! Se levantó la tormenta, se hizo de noche. ¿Estuvo alguna vez en el mar a la medianoche? Bueno, no sé la experiencia, pero para mí es espantoso. ¿Estuvo en algún desierto a la medianoche? ¿En el desierto de Atacama? ¿En el desierto pampeano? ¿Qué sé yo? Para mí. No soy hombre de campo. A mí lléveme al monte que quiera, con los árboles, mientras haya wifi no hay problema. No hay drama. Es espantoso, no se ve nada. Nada. Tengo una memoria, yo tendría unos 10 años, 10, 11 años. Íbamos en la vieja ruta 2. En la vieja ruta 2, esa que era el camino a la muerte, y a la madrugada, aproximadamente las 3, 4 de la madrugada, en el auto éramos dos autos, o sea, no iba yo manejando obviamente, éramos dos familias, dos autos, el auto de adelante, iba mis tíos, y de golpe paran, se tiran a la banquina, abren las puertas, salen corriendo, o sea, tengo grabada esa situación. Veo a mi primo que lo tiran en el pasto, a mi tío que empieza a correr. Se ve intoxicado, se ve que tenía una pérdida del caño de escape y hacia atrás empezó a respirar monóxido de carbono del gas, de la nafta, y se desmayó. Era mi edad, tenemos la misma edad. Se desmayó. Entonces ahí en el piso corriendo, me acuerdo, mi tío corría, él corría. No hacía nada, corría. Las reacciones de uno uno no sabe tampoco cómo reaccionar. Él corría. Y estaba mi tía y mi papá intentando reanimarlo hasta que ahí por ahí apareció una ambulancia, todo se resolvió, no pasó absolutamente nada. Pero en medio de esa situación, yo me acuerdo que solamente veías cuando pasaba un auto y alumbraba. No se veía nada.
Nada, nada. No estaba la ruta marcada, no había ojo de gato, no había nada, no había mojones, no había nada, nada, nada. Andar por ahí de noche era una locura, nada. Así estaba esta gente, nada, nada. Y se levanta el mar y los vientos, y por allá ven a uno. ¿Qué onda? ¿Qué onda, güey? Poneme el anterior, el 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, ya cerca de la madrugada, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, pasa ahora. Y los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, en medio de esa situación tiene una experiencia sobrenatural. Usted empieza a tener una experiencia sobrenatural. Dios le habla, Dios le da una señal, un milagro, lo siente, tiene una experiencia, algo le pasa en medio de su crisis. Y si sus ojos no están puestos en él, sino sus ojos están puestos en el problema, lo primero que dice es: ¡un fantasma! Acababan de ver tremendo milagro del tipo que solamente por levantar una canasta con 5 panes y 2 peces que un pibito, un adolescente les dio, hizo que esos 5 panes y 2 peces, por hacer esto, decir: Señor, te doy gracias. Solamente por decir eso, tremenda la oración de Jesús. Cuando baja la canasta empiezan a saltar los peces por todos lados. 10.000 personas comieron de eso. Sin embargo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Ay, quiero terminar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Les puedo asegurar, créanme, que estoy salteando cosas a más no poder. Estoy cortando un montón de cosas. Tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo venga. Bien la de Pedro. Si sos vos, el único que dijo que pensó que era él, el único que no pensó que era un fantasma, el único que tal vez dudó. Pero en la duda, claro, un tipo carácter, un tipo medio loco, en la duda dijo: ¿y si es? Señor, si sos vos, hacé que yo vaya. Pregunto. Ay, no puedo. Lo dejamos acá, seguimos mañana. ¿De quién dudó Pedro? ¿De Dios? ¿De Jesús? ¿O de él? No estaba dudando en Dios, de Dios. No dudaba de Jesús. Al contrario, estaba haciendo una declaración de fe. Estaba diciendo: si sos, hacé que yo vaya. Demostrame que sos, haciendo que yo vaya. Porque digo, ¿para qué cuerno quiere caminar por el agua? Si sos vos, demostrame que sos vos, haciendo que yo vaya. Él tenía plena confianza en Jesús. No confiaba en lo que veía. No confiaba en su razonamiento. No confiaba tal vez en su fe. Dudaba de lo que él podía llegar a hacer. ¿Cuántas veces en mi vida? Mi vida es una constante, permanente, de caminar a tientas, a ciegas en medio de noches oscuras, esperando encontrar en algún momento la pared y el piso donde caminar. Como alguna vez lo dije, me vino a la memoria, si me vino a la memoria es para alguno, y lo dije una mañana, un domingo a la mañana, que lo que yo siento, creo, de la fe, es como, y nunca me acuerdo el nombre del puente de la de Thor, ¿cómo es? ¿Cómo es? Bifrost no es, ¿así es? ¿Saben de qué estoy hablando o no? ¿Cómo es? No, ¿es Thor la película o no? ¿Sí? Bueno, yo soy un desastre para eso. A medida que ellos caminaban, si vio la película, a medida que caminaban, se construía el puente. Que los llevaba, ¿cómo se llamaba la ciudad? Asgard. Soy desastre para eso, posta, ¿eh? No me acuerdo nunca nada. Si mi memoria para eso no sirve, para todo lo demás, pero para eso, nada. A medida que caminaban se edificaba bajo sus pies, bajo sus pies, bajo sus pies. Cuando caminás aparece el puente. Cuando caminás se endurece el piso. Si vas caminando sobre las aguas, cuando caminás se empieza a endurecer.
Muchas veces me he sentido yo mismo así y soy capaz de creer que Dios hace eso con las situaciones en tu vida. Cuando vos empezás a caminar, no existe lugar para caminar. Pero por algo lo dijo el profeta. Mirá la que me voy a meter yo también a esta hora. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. La mía que no conoce eso. Ese no era profeta, pero... Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Me falta una parte. Y al volver la vista atrás, bueno, se hace camino al andar. Si sos vos, hace que yo vaya. Jesús le contestó, le dijo Jesús, sí soy yo, tranqui Jesús, soy el que va a morir en la cruz, tranqui Jesús, soy el que estuvo con los pescados. ¿Le dijo eso? ¿Qué le responde Jesús? Vos te presentás delante de Dios, Señor, dame una señal. No haga eso, no vale la pena. Señor, dame la confianza. Señor, decime qué hago. Señor, ¿es para acá o es para allá? ¿Y sabe qué te dice siempre Jesús? ¿Estamos ahí? Pasa. Él dijo, siempre Jesús te dice, hace. Porque dice Santiago, el hermano de Jesús, se ve que algo tenía que saber. El hermano de Jesús escribe, la fe sin obras es muerta. Porque vos me vas a hablar, dice Santiago, vos me vas a hablar de la fe sin obras, o sea, de creer sin acción, no necesito nada para creer, pero yo te hablo de las obras de la fe. ¿Cómo vas a decir que crees si no haces lo que decís que crees? ¿Cómo vas a decir, creo que es Dios, si no sos capaz de actuar cuando Él te dice que vayas? Entonces Dios te dice, hacé. Ahí también te vas a dar cuenta, tal vez no era. Ahí viene la prueba. Tal vez das el primer paso. Tal vez creíste que Dios te dijo vení. Capaz que no te dijo nada. Das el primer paso y te hundiste. Ya aprendiste a diferenciar la voz. No se asusten de las pruebas. Las pruebas afirman tu fe. Las pruebas afirman tu conocimiento de Él. No se asusten de las pruebas. Te hace reconocer la parte más difícil de todo cristiano. ¿Cómo conozco cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo sé si Dios me está hablando y no soy yo? ¿Cómo sé si son mis pensamientos de Dios o el diablo que me quiere mentir? Esto es histórico, esto siempre son... ¿Cómo sé? Hay una sola manera. Ven, es la única manera. Meter la pata en el barro, es la única manera. Ahí te vas a dar cuenta si es, si era, si no era, si sí, si no, si eras vos, si era el otro. Pero me voy a lastimar. Y viejo, si fuera así no andaría en bicicleta todavía. Si fuera así, a veces somos supersticiosos y contrafácticos los cristianos. Ay, no voy a hacer eso porque a ver si tal cosa. Ay, no voy a orar así por si tal otra cosa. Ay, no, mejor no voy para aquel lado por las dudas. ¿Por qué no te quedas en tu casa y listo? Porque cuando a mí me dicen esas cosas, yo siempre respondo esto. No salgas de tu casa a ver si te pisa un auto. Si no sales de tu casa, seguro no te va a pisar un auto, ¿eh? Seguro. Eso es seguro. Capaz que se te cae el techo, pero eso ya es otro tema, es un tema tuyo. Pero si no salís de tu casa, no te va a pisar un auto. Salga. Actúe. El reino de los cielos es acción. El reino de los cielos es decisión. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, como Elías que miró el peligro, en una situación parecida, Elías venía de matar a 800 tipos, de ver el fuego desde Dios que descendía. Una misma situación. Y después de ver el fuego de Dios, porque vio que una loca le mandó WhatsApp diciéndole, negro, te voy a agarrar, negro. Te la vas a ver conmigo. Se escondió en la cueva, salió corriendo, se puso a llorar. Viendo pues el peligro, dice 1 Reyes 19:1. Viendo pues el peligro, huyó al desierto. Viendo pues al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y cuando tuvo miedo porque vio el viento, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se empezó a hundir. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Digo,
¿El viento estaba o no estaba? ¿Estaba o no estaba? ¿Había viento? ¿Era fuerte? No estamos negando la realidad. Estamos avanzando en la realidad. El miedo no es, la valentía no es no tener miedo. Valentía es, con miedo, avanzar. Presente. Si usted no tiene miedo, no es valiente. Ay, me siento bien cuando digo esto, me gusta. Si usted no tiene miedo, no es valiente, es tarado. No puede medir la realidad, no es consciente de la situación a la que se enfrenta. Anda caminando por la cornisa, o es los tarados esos que se sacan selfie al borde del precipicio, ¿vio? Bueno, es tarado. No es un accidente. Tuvo un accidente, se sacó una selfie y se mató. No tuvo un accidente, es tarado. Eso no es accidente, es negligencia. Es atrofia cerebral. Pero la valentía, es tener el miedo y avanzar en medio del viento. En medio del miedo. ¿Qué tenía que haber hecho para no hundirse? No tener miedo. ¿Qué tenía que haber hecho para no tener miedo? No mirar el viento. ¿Hay viento? Mira a Dios. ¿Se levantan las olas? Mira a Dios. ¿Se ve flojo el piso? Mira a Dios. Él te dijo que vaya, es Él, y no sé, te dijo que pruebe. ¿Y cómo sé si es Él? Y probá. Y si no es Él, te vas a hundir. Y si es Él, vas a ir firme. No es que no era Él, tuviste miedo. El miedo paraliza como la serpiente a su presa. Una palabra que se dice fascinación. Uno entiende fascinación cuando algo te sorprendió. Y es la palabra que se usa para el efecto que causa la mirada de una serpiente sobre la presa, que queda paralizada. A eso se llama fascinación. Cuando la paralizó, ¿sabe qué hizo la serpiente? Se lo comió. Cuando el miedo te paraliza, te come la serpiente. Termino. Al momento Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Siempre, en definitiva, volvemos a Él. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de Él, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y quiero detenerme en esto y terminar. Y cuando ellos subieron en su barca, se detuvo, se calmó el viento. Cuando tomás junto con Dios el control de tu propósito, cuando invitas al Señor a meterte en tu proyecto, cuando invitas a Dios que esté con vos en tu negocio, en tu asunto, en la meta que querés alcanzar, en tu ministerio, en tu familia, cuando lo metés a Él y vos tomás el lugar que te corresponde en la barca, el lugar de Pedro no era caminando sobre las aguas. El lugar de Pedro no era ir a buscar a Jesús, fue una canchereada de Pedro. Nunca Jesús le dijo, vení para acá. Jesús le respondió, vení para acá. Fue una canchereada de Pedro. Se hizo el guapo. A ver qué onda. El lugar de Pedro no era en el agua. El lugar de Pedro era la barca. Cuando le dio lugar a Jesús y se metió en la barca, se calmó el viento. ¿Se levantan tormentas en tu vida? ¿Hay dudas? ¿Hay temor? ¿Hay vientos que sacuden? ¿Se te está moviendo el piso? Parece que la barca está así. El bote parece una cascarita. Invita a Jesús. Toma lugar en tu barca. ¿Se te está entrando agua? ¿Se te hizo un agujero? ¿Estás a punto de perder tu barca? Bíblicamente podemos interpretar para los que le gustan estas cosas. La barca representa, según el enfoque que le dé, representa mi vida, o mi familia, o mi ministerio. Son las tres cosas en las cuales se aplica como interpretación bíblica el significado de la barca. Mi vida, mi familia
o mi ministerio. Cosas en las cuales yo dirijo, en las cuales yo estoy y en las cuales me llevan a algún lado. Y contienen también a otros. ¿Se te está hundiendo la barca? Invita a Jesús y toma tu lugar. Se calmó el viento, ¿y cómo termina? Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. ¿Te das cuenta que hay que adorar a Dios? Diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Póngase de pie, perdóname por la extensión, por favor. Te adoramos, Señor.